ahora en 5 de junio de este año va a cumplir 50 años de haberlo invadido, de haberlo tomado, porque eso le pertenecía antes del año 67, antes de la guerra del año 67, le pertenecía a Siria, pero ellos tomaron por iniciativa y en una avanzada y conquistaron los montes de Golán, los altos de Golán. Tremendo. Algo tremendo, porque justamente 50 tipifica jubileo, número 50 tipifica jubileo, y yo creo que en este año, y mira qué tremendo, 17, estamos en un año 17, y 17 proféticamente tipifica victoria. Va a haber una victoria grandísima. Amén. Para la nación de Israel en este año. Así es, así es. Algo grande Dios va a traer en este año 2017, en el año 5777, 777, que es la perfección de Dios a la nación de Israel. Así es. Fíjate que en el mismo año 5777, es este año. Sí. Dios le regaló un presidente que defiende a Israel. Correcto. Que por muchos años Israel no había tenido un presidente que le defendiera. Y el mismo año 5777 también Dios le regaló un presidente que dice voy a defender a Israel. Entonces esto es algo tremendo. Es impresionante lo que está diciendo el pastor Sayé, que teníamos 8 años prácticamente los Estados Unidos de América tenían un presidente, Barack Obama, que estaba enseñando y dejando que el Islam, una religión peligrosísima y que está en contra de la bendición de Israel, una religión que ataca el cristianismo, una religión que ataca a los judíos. De hecho, el Islam tiene su punto blanco, son los cristianos y los judíos, los odian a muerte. Los islames radicales los matan, los persiguen, los torturan de manera terrible, y vemos cómo el presidente Barack Obama durante sus 2 periodos de gobierno, 8 años, lo que hizo fue ayudar en cierta manera a esta religión islámica a incluir la enseñanza islámica en los colegios públicos de Estados Unidos. Pero vemos que hace 2 días esta noticia fue tremenda, conmocionó al mundo. Vemos que el presidente Trump ahí en Estados Unidos de América dijo: no se enseñará el Islam más en colegios públicos o en escuelas públicas. Eso es una de los Estados Unidos. En los Estados Unidos. En los Estados Unidos de América. Pero estamos hablando de una de las naciones más fuertes del mundo, la potencia de las más fuertes del mundo, y vemos cómo Dios ha bendecido a Estados Unidos a través de bendecir ellos a Israel. Vemos que Trump, desde que entró, comenzó a atacar todas las cosas anticristianas, antimorales, y vemos cómo su propio yerno, ¿verdad que sí? Su propio yerno judío y su hija convertida, claro, y sus nietos. Tremendo, o sea, es una bendición grandísima cómo se está moviendo, y lo que dice el profeta David, yo estoy segura que este será un año de victoria, no solo para Estados Unidos, sino para Colombia también y todas las naciones que los rodean. Bien, así es. Quiero contarle a la amable audiencia que nos escucha esta noche, yo tuve la oportunidad de vivir 16 años en los Estados Unidos. Yo solamente tengo 1 año y medio de estar de regreso. ¿Tú eres casi gringa? A Colombia. Bueno, no tanto. Pero mi hija estudió pues en colegios desde chiquita. Y vi ese cambio en la educación con respecto a la religión. Tremendo. Con respecto a comenzar a enseñarles a los muchachos a no mencionar a Dios en las aulas escolares. Tremendo. Aunque no eran leyes todavía establecidas en el Congreso, ni en la Constitución, ni nada de eso, que es lo que se está haciendo, queriendo hacer ahora aquí en Colombia, pero sí se comenzó a trabajar a nivel de regiones, a nivel de estados, y en la Florida muchos colegios ya no oraban en las aulas, ya no mencionaban a Dios, ni siquiera cuando hacían los juramentos a la bandera, ya casi que ni lo querían hacer, porque por supuesto Dios es primero en esa nación, porque las personas que fundaron los Estados Unidos fueron personas creyentes. Entonces yo vi esa transición, así que no es mentira lo que se dice, es una realidad. Yo doy testimonio de eso. En los colegios ya no se hablaba de Dios, mucho menos se hablaba de Cristo, y mucho menos se hablaba de señales y de la segunda venida de Jesús. Hoy día le damos gloria a Dios por ese Ciro que se ha levantado en los Estados Unidos de América. Así es, así es. Firme, que automáticamente llegó al poder, comenzó a quitar en la página web de la Casa Blanca y del gobierno todo lo que no tenga y todo lo que iba en contra de Dios. Toda la agenda LGTBI la quitó, la desaprobó, y se ha parado firme en su discurso de que Dios es primero y que Dios hay que proclamarlo hasta en las aulas escolares. Así es, desde las azoteas. Sí, yo quería aportar igualmente, ahora que mencionan esa parte importante de Israel
y del apoyo que Trump le está dando a Israel. En 1948, cuando es declarado nación nuevamente Israel, Colombia no aportó, no firmó, y por eso empezó la guerra y la violencia en nuestro país. Y fíjese usted, Estados Unidos ha sido bendecido porque siempre ha bendecido a Israel. Y la palabra de Dios nos invita a bendecir a Israel. Amén, amén. Y invito a todo el pueblo y a los que nos escuchan, bendiga a Israel. Así porque es. Fíjese que Israel es una nación pequeña, pero es el Estado militarmente más poderoso. Así es. Y tiene el mejor comandante. Así es. Dios, ¿verdad? Tiene a Dios como comandante. Entonces, en 1948, cuando se da la constitución del Estado, empezamos nosotros a ver en la región un malestar en todos los gobiernos que estaban alrededor, porque ellos estaban tramando algo, pastor, estaban tramando la unidad árabe, el Estado árabe que quieren ellos formar, que hoy nosotros estamos viéndolo como el Estado Islámico, que es lo que está sucediendo hoy en día. Entonces, y está cogiendo bastante fuerza. Ellos se van a reunir todos y quieren destruir a Israel. Correcto. Pero Dios protege a Israel. Amén. Porque es una señal profética, Israel es una señal profética. Y nosotros vemos hoy en día cómo Trump acaba de enviar unos misiles, la madre de todas las bombas, ¿verdad? Sí. Mandaron las madres de todas las bombas porque Siria tiene un grupo de personas, pastor, que están en este momento reuniéndose en el Estado Islámico, que son, ellos basan mucho su doctrina en el Corán, exactamente en un libro que se llama Sura, en el capítulo 8, en el verso 60, habla de decapitar al enemigo, de infundir miedo al enemigo. Así es. Entonces, ellos hacen todas esas cosas para infundir miedo, terror, y por eso se ha ampliado el Estado Islámico, que no es un lugar específico, porque puede estar en cualquier lugar. Así es. Y lo que ustedes acaban de decir, que el presidente Trump acaba de decir no a las oraciones ni a las enseñanzas del Corán, es porque allí empieza a entrar. El problema empieza a entrar el problema. Las personas no saben, pero hay 1.2 billones de musulmanes alrededor del mundo y solamente del 15 al 25% son radicales, o sea, los que torturan, los que matan, los terroristas. Y Francia es uno de los países que más musulmanes tiene. Pero fíjese usted que y hoy sufrió un ataque. Hoy sufrió un ataque. El 11 de septiembre del 2001 exactamente, habían 2.3 millones de musulmanes solo en Estados Unidos de América. 2.3 millones de musulmanes o islámicos. ¿Y cuántos musulmanes fueron los encargados de destruir las Torres Gemelas, el sistema económico mundial, el Pentágono que estaba en Washington? 19, nada más. Impresionante. Las personas creen que esto no tiene problema, que son gente pacificadora, pero no lo son. El Islam también es un ataque al pueblo de Dios y al pueblo judío. Hablando de eso de ataque al pueblo de Dios, yo investigué un poquito en una organización no gubernamental americana que se llama Open Doors. Open Doors es una ONG cristiana que se dedica a identificar los países y a categorizar los países en ranking de quiénes son los países que persiguen a los cristianos. ¿Y quieren escuchar cuál es el ranking del 2017? Claro. La nación que más persigue a cristianos hoy en día se llama Corea del Norte. Tremendo. Es donde hay más peligro para un cristiano. Número 2, Somalia. Número 3, Afganistán, que fue donde lanzaron la bomba de la madre de todas las bombas la semana pasada. Número 4, Pakistán. Número 5, Sudán. Número 6, Siria. Tremendo. Número 7, Irak. Número 8, Irán. Ellos son los que persiguen más. Son los que más persiguen a los cristianos. Se está cumpliendo Mateo 24:9, el que leía a Tatiana, dice: entregarán a tribulación, os matarán y seréis aborrecidos por toda la gente. Por toda la gente. ¿Y sabes lo que encontré? China, por supuesto, está ahí. Claro. Y es del 1 al 50. ¿Y sabes cuál es la nación 50? Colombia. Tremendo. Que persigue a los cristianos. Tremendo. Colombia. Estamos en un lugar donde en una nación donde hay persecución
de los cristianos. Así es. Estamos viendo que Presidente Santo. pastores están siendo atacados, están siendo calumniados, Así es. están siendo oprimidos, la iglesia, los pastores, las personas de fe, Hasta amenazados. amenazados Total. de muerte. Así es. Encarcelados. Estamos Y las en leyes. un país que amenaza el evangelio. Las leyes es, mismas así es. que se están creando en Colombia apuntan Son a reprimir, anticristianas, son a reprimir anticristianas. al pueblo cristiano, Así a es. no predicar el mensaje de salvación. Exacto, mucha gente nos critica a nosotros, bueno, pero ¿por qué los pastores, si realmente fueran hombres de Dios, algunos de ellos, por qué se meten en la política? ¿Por qué se involucran en la política? Claro, cuando hay cristianos en las iglesias que no saben nada de lo que es política y ven a un pastor metido en la política, piensan algo malo, pero lo que nosotros estamos haciendo es un movimiento del Espíritu Santo que lo podemos ver en paralelo con los Estados Unidos. Digamos, hagamos un pequeño paralelo entre Estados Unidos y Colombia. Los cristianos, al ir nosotros madurando, despertando la realidad y saliendo como de la aureola de espiritualismo, digamos así, como Moisés cuando subió al monte, él no quería bajar. Pues Dios le dijo, baja, que tu pueblo se ha corrompido. Dios le dijo, Ve a la tu realidad, pueblo, Ubícate. sí, Sí, ubícate, baja, que aquí no puedes estar conmigo Claro, todo el así es, tiempo. así es. Baja a la realidad. Y entonces nosotros lo que hemos visto es esa realidad. Fíjate que coincidencialmente, sin ponernos de acuerdo, miles de pastores en los Estados Unidos comenzaron a preocuparse por el nuevo presidente, habiendo tenido un presidente como Obama, un traidor, un tipo que es un anticristo. Así y es, lo digo así con es. toda autoridad, porque el anticristo Con todo respeto. siempre viene con el temita de paz y seguridad. Correcto. Sí, él es amable, Así él es. es, tú sabes, 3 años y medio de mucha amabilidad. Así es. Para unir. Claro, Así es. y como dice Juan en la primera carta dice que no hay un solo anticristo, sino que hay muchos anticristos. Amén. Nerón fue un anticristo, Hitler fue un anticristo, y de hecho Hitler tiene seis letras el nombre, bueno, eso es tema aparte, Ajá. pero sí, hay muchos anticristos, y el presidente Obama era uno de ellos, o sea, se viste de paz y seguridad. El último anticristo se viste de paz y seguridad, y después viene destrucción repentina. Entonces, muchos pastores en los Estados Unidos comenzaron a preocuparse. Bueno, está bien, tenemos nuestras iglesias están prósperas, vivimos en un país abundante, pero estas iglesias tan grandes como hay en Estados Unidos, ¿qué pasa? ¿Qué pasa cuando venga un presidente que empieza a cerrar las puertas de las iglesias? Así Y es. comenzaron a buscar un candidato. Bueno, y encontraron en Trump esa esperanza, porque Trump, aunque no es un cristiano que habla en lengua, Irra, Kata, la Masaya, bueno, es un hombre que entiende el cristianismo y que sabe que el cristiano es una persona que ayuda a la nación, porque el cristiano y la iglesia cristiana tiene un beneficio grande para el país. Colaboramos con los drogadictos, con las prostitutas, con los enfermos, con las personas que tienen mala conducta. En las iglesias cristianas se ha regenerado miles de personas, y nadie dice, ay, qué bueno, sino que al contrario, nos ven como enemigos suyos. Yo pregunto a los señores de ISIS, ¿qué de malo le ve usted a la iglesia o a los judíos? Nada, el malo son ustedes que están llenos de demonios, esa es la verdad. Así es. Entonces, ¿qué pasa? Que en Colombia también se empezó a levantar ese mismo movimiento, sin ponernos de acuerdo, porque mientras nosotros veíamos que allá en Estados Unidos había un candidato presidencial llamado Donald Trump, los pastores colombianos ni sabíamos que la iglesia cristiana estaba apoyando a este candidato, Así es. porque ya habían estudiado sus mensajes, sus puntos de moralidad, doctrinas. y Sí, habían claro. visto, sus doctrinas, habían visto que es un hombre que va a defender a Israel y que iba a defender a la iglesia, y fíjate que no ha sido bla, 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 ha sido un hombre de cumplirlo. temple. Se ha mantenido. Oiga, usted que acaba de decir algo de que el apellido de Hitler llevaba el número 6. El apellido Santos tiene 6. El apellido Maduro tiene 6. Ajá. El apellido Correa tiene 6. Y el Bárbaro. apellido Chávez tiene 6. Santo. Tremendo. Espíritus de anticristo Así los hay es. aquí en Latinoamérica. Así es, así Sí, es. sí, los hay. Entonces, ¿qué Así pasa es. en Colombia? Impresionante. Hombre, que una cantidad de pastores estamos defendiendo a la iglesia, tú sabes, como mucha gente que no sabe que la policía lo defiende. Nosotros estamos defendiendo a la iglesia a nivel espiritual, a los cristianos que no entienden esto, aunque nos critican, hasta ellos mismos nos critican. Nos estamos levantando a los pastores para analizar lo que está pasando allá arriba en el gobierno, porque no todo es espiritual, también hay cosas reales. Si caemos en manos de un mal gobierno, vamos a sufrir y va a haber persecución y va a haber dolor. Pastor León. Yo iba a apuntar sobre eso. Hay una persecución marcada hacia la iglesia. En los Estados Unidos de América ya habían llegado al punto, una alcaldesa había decretado que los pastores de la ciudad tenían que llevarle el sermón Sí.
Eso fue en la ciudad de Houston. Pues yo estaba viviendo en ese entonces allá. Le tenían que llevar el sermón para ella certificar Sellarlo. de que fuera predicado. Entonces, el sermón que ella no le parecía, no lo dejaba pasar. Pero ¿quién es ella? ¿Cuál era su antecedente? Lesbiana. Pertenecía a la comunidad LGBTI. Y era pastora. No, Era alcaldesa de la ciudad de Houston. ok. Entonces, Vale. hay un tema muy importante que el profeta David lo maneja muy bien, y es los montes que nosotros como cristianos tenemos que tomarnos, pastor. Y uno de esos montes que no tenemos que tenerle miedo es precisamente la política. El monte de gobierno. El monte de gobierno. Efectivamente, porque es el más importante, aparte, después del monte de la espiritualidad, por supuesto, porque Sí, si claro, tú no tienes al Espíritu Santo, no tienes una conexión, No hay nada. No puedes pelear no hay contra no nada. puedes hacer nada, no tienes autoridad para Así pelear es, y así es, conquistar. así es. Pero después de ese, el más importante es el de gobierno, porque el de gobierno inclusive afecta El religioso. a el la espiritual. iglesia. Total, así es. Muchos pastores dicen, no, la política ya y yo acá. Y podremos predicar a todas las Y naciones. yo le pregunto, ¿la política se mete con tu iglesia? ¿Será que hay impuestos para tu iglesia? ¿Será que hay ordenanzas que van en contra del sonido y del parqueo y de la densidad de tu templo? ¿Será que Imagínate tú tú. puedes ir y evangelizar en cualquier lugar donde el Espíritu Santo te envíe? Así es. Ah, ¿sabes qué? La política sí se mete contigo. Entonces métete con la política y coloca a hombres y mujeres temerosos a Dios para que impartan leyes conforme a la de Dios. Pero Claro, no una vayamos, cosa, no vayamos una- muy lejos, no vayamos muy lejos. Muchos evangélicos saben quién es el anticristo que el apóstol Juan menciona en el Apocalipsis, o en el libro de Apocalipsis. ¿Quién es el anticristo? ¿Es un tipo pastor, es un líder? No, es un tipo político. Va a tener su falso profeta de cabecera, va a tener a Satanás que lo va a estar ayudando, pero va a ser un líder político que engañará a muchos. Mateo 24 lo dice, muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. El anticristo será un líder político, escuche bien, Así es. que va a ofrecer paz y seguridad. Seguridad. Así es. O sea, que tiene relación eso a Colombia. Escuche bien. Bastante. Es Ay. un político, Todo. un líder político será. No sabemos si está vivo o si está muerto, no sabemos si ya nació o qué, pero va a ser un líder político que ofrecerá paz y seguridad. Pero escuche bien, no va a ser una paz verdadera, va a ser una paz ficticia, va a ser una paz falsa. Y a los 3 Claro, años por y eso se medio, rompe, por eso se rompe. Por eso se rompe. Por eso A los 3 frágil. años y Falsa. medio, Frágil. a los 3 años y medio va a mostrar su verdadera cara, su verdadero rostro. ¿Será que les parece algo comparativo con Colombia? O con- Algo comparativo, claro que sí. Cualquier parecido. Cualquier parecido. Es pura coincidencia. Finalmente Es el pura anticristo profecía. mostrará su verdadero rostro y empezará la tribulación y la persecución contra los cristianos. Por eso, si usted es cristiano, tiene que oponerse a cualquier líder político que esté en contra de las leyes y principios morales de Dios. Yo quiero traer una palabra para estos tiempos porque Jesús también hablaba, bueno, en el Evangelio se habla, en el libro, en la carta de Lucas 17, del 26 al 30, dice cómo van a ser los días antes de la llegada de Jesús. Dice, como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Así es. Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento hasta el día en que entró Noé en el arca y vino el diluvio y los destruyó a todos. Así mismo como sucedió en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban, mas el día en que Lot salió de Sodoma llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. Así es. Yo estoy trayendo esta colación porque es que nosotros, una de las señales que estamos viendo es que aún en la iglesia cristiana estamos viendo esto con los pastores. Así es. Están bebiendo, están comiendo, Así están es. comprando, está bien que tú continúes haciendo las cosas que tienes que hacer, pero tú tienes que levantar una voz de alerta Así es. a tu pueblo, a las ovejas, de que Así es. Cristo viene pronto. Amén. Así es. Y estas señales que se están dando en los cielos son, y se están dando, porque vimos el año pasado y el año antepasado las 4 lunas de sangre, que fueron una señal profética que está en la Biblia y que dice que marcaba también el fin de los tiempos. No vamos a volver a ver las 4 lunas de sangre que cayeron proféticamente en fiestas judías hasta dentro de 400 y pico de años. Imagínate, eso ya, de aquí de 400 años ya esto se acabó. No habrá más. Y una de las cosas que vemos, que se veía
y que se tipificaba en los tiempos de Noé y de Lot, ¿qué tipo de personas se levantaba o que estaban viviendo ahí? Eran personas que no solamente practicaban el pecado, sino que ya se iban a un nivel mayor, que era la Correcto. iniquidad. Así es, perversión. Así Era es. la perversión, es el pecado ya llevado a la perversión. Entonces, la iniquidad es Estamos viendo una hoy. señal de los últimos tiempos. Así es, Así es. Y estamos viendo de que ya el tema LGTBI es algo que ya nadie nadie se sorprende. Ya nadie se sorprende. Mire lo que aconteció hace un par de días con la publicidad de Bancolombia. Tremendo. Eso fue terrible. Bancolombia poniendo de que las nuevas familias colombianas deben ser un hombre con un hombre y un hombre. perrito. Fifi. Un fifi. Sí. Terrible. O otro nombre por ahí, pero bueno. Sangre de Cristo tiene poder. Amén. Y otra cosa que estamos viendo, otra señal en los tiempos de Lot y de Noé, es de que blasfemaban en contra de Dios, de todo lo santo, de todo lo bueno, de todo lo puro. Y también lo estamos viendo. Y lo estamos viendo. Así es. Otra cosa que también aconteció en los tiempos de Noé y en tiempos de Lot es de que también se derramaba sangre inocente. Así es. Sangre inocente de los niños, sangre inocente de los no nacidos, de los bebés, los que están todavía en el vientre, y eso lo estamos viviendo. Así ahora. es. Y la otra señal en los tiempos de Noé y en los tiempos de Lot, que es la cuarta señal de los últimos tiempos, es de que la iglesia y los cristianos son perseguidos. Todo lo que sea de Dios Profeta. es perseguido Así y es. atacado Así con armas legales. Es profético. Es Así es, profético. Estamos en los últimos tiempos. totalmente. Y fíjense Está que cumpliendo. el apóstol Pablo también describió cómo sería la gente en general en estos últimos tiempos. En 2 de Timoteo 3:1 dice, Sí es. y muestra las características de estas personas. Dice, se amarán a sí Amadores de mismas. sí mismos, así es. Amarían el dinero. Vemos qué corrupción tan grande hay en este país. No obedecerían a sus padres. ¿Cuántos jóvenes, cuántos hijos ya han salido de sus casas en rebeldía porque Amarían ya el dinero. amarían el dinero en la Es un punto corrupción? importante porque eso habla acerca de la corrupción. Así. Corrupción en los puestos políticos. Pero El caso escuche de bien, Odebrecht. usted creerá que los únicos corruptos son los políticos que roban la platica de los inocentes colombianos. No. No. En la iglesia evangélica Así también es. existe corrupción. Así es. Y nosotros debemos levantarnos en contra de Dígalo. toda corrupción. Así moral, es. Dígalo. toda corrupción política, toda corrupción religiosa, y tenemos que levantar una voz de santidad. Así porque es. a eso es lo que estamos Amén. llamando. Y es que definitivamente el líder, el pastor, el ministro que está en cabeza de la congregación tiene que caminar en santidad y En tiene que rectitud, así identificar a este tipo de personas que hablaba Pablo. Hablaba de que de los hijos que no obedecerán a sus padres, que serán desleales. Las personas desleales, hay mucha traición en la iglesia, Así es. en la calle, en los trabajos. O sea, se están viendo las señales. No sentirán cariño natural, no sabrán dominarse, serán feroces, amarán los placeres más bien que aún al mismo Dios. Tremendo. Lo estamos Al pie de la viviendo letra, al pie. tal cual lo que decía Tal cual. Pablo. Aparentarán tener devoción de Dios. Ahí salen los hipócritas. Hay una cantidad de hipócritas en la iglesia Todos y dicen, los Dios te líderes. bendiga, Cristo te ama. Todo eso. Y los líderes, los pastores tienen que identificar a esas personas, pero también tienen que ser radicales y tienen que ser mostrando la santidad que el mismo Jesús caminó y poder tener ese testimonio para poder ser testimonio para la congregación y así poder transformar a esta gente que está hablando Pablo. Sí. Es tan trascendental porque todo lo que está en la palabra se está viviendo hoy día. Se Amén. está viviendo. Así es. El profeta dio unos puntos muy importantes sobre esas señales Los que se tiempos de están Noé. dando entre el tiempo de Noé Así es. y el tiempo de Lot. Y a mí me llama poderosamente la atención que Abraham, en el tiempo de Lot, le oró a Dios y le dijo, ¿será que tú vas a destruir Sodoma si hay 50 justos? Justos. No había. 40 justos, 30 justos, 20 justos. Igual sucedió también en los tiempos de Noé. Así es. Solamente Noé fue hallado justo. Así es. Y así está la iglesia. Aparentemente se ven las iglesias llenas, taqueadas, pero esas iglesias posiblemente no hay 50 justos. Así Tú, es. tú acabas de decir algo tremendo y me recordó a la profeta Glenda Jackson, no sé si ustedes Sí, conocen por ella. supuesto. La pudimos escuchar en el mes de febrero en Estados Unidos Sí. y ella pudo estar en el infierno, Dios la llevó y permitió que estuviera allá. ¿Y sabe qué vio? Vio congregaciones llenas
congregaciones completas Así es. en el infierno. En el infierno. Y particularmente Tremendo. al pastor, al liderazgo y a los equipos de alabanza y de adoración. Qué tremendo, pero congregaciones llenas. Así es. Porque es que tienen eso. Lo que tú acabas de comentar, pastor, es de que nosotros, y si uno ve el patrón, Noé empezó primero y Noé se salvó toda la familia. Así es. ¿Qué pasó con Lot? No se salvó toda la salvó familia. todo. Ujú. Los yernos perecieron porque salieron nada más las hijas. Y la esposa de Lot, por voltear, Se convirtió en una se estatua de convirtió en un pilar de sal. Así es. Entonces, ya ahí empezamos a ver de que hay la misericordia empieza hay un filtro para ver quién es el que pasa hacia la siguiente ronda, como digo yo. Así es. Esta es la tercera ronda que viene. Y esta va a ser la más fuerte. Más fuerte. Y por eso tenemos que guardar nuestra salvación con temor Amén, y temblor. Así es. Alguien dijo Así que es. una de esas rocas de sal que están ahí en el mar muerto quizás puede ser la esposa de Lot. Porque esa zona Sí. geográficamente Claro. era donde Sodoma y Gomorra estaban ubicados. Y Así hay una, es. cuando comentábamos ahorita el tema y he hecho unos pasos atrás, el tema de la corrupción, que hablamos que no solamente en los entes políticos ni gubernamentales, sino también en la iglesia. En Colombia hubo un golpe, pero totalmente fuerte en el tema de la corrupción. Y usted, que nos está escuchando, usted fue robado por este gobierno cuando nos quitaron el no en el plebiscito por el tema de la paz. Así que esto también es una señal contundente en Colombia de que la corrupción es una señal de los últimos tiempos y a los cristianos nos robaron. Y eso también está ahí en la palabra del Señor. Así que usted también la palabra del Señor dice que en estos tiempos hay que estar vigilantes y orando en todo tiempo, porque ¿acaso dormiríamos nosotros si sabíamos, si supiéramos que el ladrón va a llegar en la noche? Así es. Así está el diablo a punto de entrar a nuestra casa, y nosotros muchas veces estamos dormidos y perezosos, y la palabra de Dios nos manda a estar vigilantes y en oración. Así es. Así que yo invito a todas aquellas personas, a las mujeres, porque lastimosamente las mujeres somos como que las más, así, respetando aquí a los pastores presentes, ¿no? Pero siempre damos ese paso adelante en el tema de la oración y la intercesión. Así que yo te invito, mujer, en este día, a que te levantes por tu nación, a que te levantes por el pueblo de Israel, a que te levantes por Colombia. Es necesario estar vigilante y estar orando en todo tiempo. Estamos en los últimos tiempos y Satanás está a punto de entrar por la puerta de la casa. Así Sí, es. claro. Y la Biblia dice, velad y orad, porque no sabéis el día ni la hora. Así es. Nadie sabe el día ni la hora, pero fíjate que Jesús, aunque dijo que nadie sabía el día ni la hora, sí dijo que podemos reconocer los tiempos. Los tiempos, Así es. las Sí temporadas. Sí así podemos es. saber el tiempo porque las nubes ya están negras. Así es. Entonces, ya Así es. vemos que está oscureciendo. Va a caer la lluvia Así es. pronto. Y hoy que hay una lluvia tremenda aquí en Para Barranquilla, así es. para los que nos están viendo en otros países, y así como cayó la lluvia y las nubes se veían, cualquiera que veía esas nubes se iba para la casa. Era una señal. Era una señal, era una señal. Y Jesús lo dijo, cuando Así veis es. arreboles en los cielos, ya sabéis que la lluvia se acerca. Entonces, también nosotros estamos viendo las nubes bastante negras. Están cargadas. Sí, están cargadas porque el homosexualismo ha aumentado. Aumentado. Y Jesús dijo, en los días del Hijo del Hombre, cuando el Hijo del Hombre venga, será como en los días de Sodoma. Y los días de Sodoma ya Ya sabemos están cómo aquí. eran. Lo estamos Era una viendo. desesperación homosexual impresionante. Yo todavía no entiendo cómo un homosexual puede sentir placer con otro homosexual introduciendo el miembro en una parte donde hay excremento. O sea, créame que para mí eso ha sido difícil de Inmundicia comprender. total. Una relación excremental, como dijo El senador Roberto Gerlain. Sí, sí, sí. Sí, una relación excremental. Entonces, esa señal de Depravación. aumento de homosexualismo, el evangelio está predicando prácticamente en todo el mundo. Falta poco, pero ya a través del internet, el Facebook, a través de la televisión. Pensamos que a través de la televisión lo íbamos a lograr, pero no, a través de la televisión no se logró, porque hay muchos países que restringen, pero con el Facebook sí, porque con el Facebook No hay una redes persona sociales, en definitivamente. Venezuela dijeron NTN no puede entrar en Venezuela, pero en Venezuela a través del Facebook y a través de las YouTube, noticias Twitter. de YouTube, Twitter, Internet, la gente transmite las cosas que están sucediendo en Venezuela porque se metió el diablo en Venezuela. Así es. Esa es la verdad. Así es. El verdadero hombre de Dios tiene que darse cuenta que ahí lo que hay es una cosa espiritual manejando eso. Está algo superior a Maduro, algo superior al
congreso podrido que se llama Satanás y sus demonios que se han hecho fiesta, porque cuando usted se aleja de Dios, ellos toman poder, toman el control. Cuando usted se vuelve un dictador, cuando usted se vuelve un autócrata, una persona que quiere mandar, apoderarse de las cosas como Fidel Castro, no hay la menor duda que sobre Fidel Castro gobernaba Satanás. El mismo Satanás. Claro, y sobre todo esos comunistas, como decía el profeta David. Oye, no había pensado en eso, que tantos tipos de estos tienen el 6 en sus letras de sus números como un adicional de que son el espíritu anticristo moviéndose. Entonces las señales están muy cerca. Ya ese matrimonio que hubo en el mercado común europeo, eso ocurrió hace, no recuerdo si 20 años, 25 años, yo estaba recién convertido y se dio eso, que Gigi Ávila expresó, Cristo viene pronto, porque el mercado común europeo dijo, estamos unidos ahora y necesitamos un gobernante, sea de Dios o del diablo, lo recibiremos. Bueno, va a venir del diablo. Va a venir. Porque el líder de la Europa actual, la Europa actual que está unida con el dólar europeo, con el eurodólar, ese que se está moviendo a 3,000 pesos, ese eurodólar es una señal del fin, porque la Biblia profetiza que de ahí se levantará el anticristo políticamente. Así es. Y que él religiosamente, o mejor de su sangre, tendrá algo de sangre judía, viene de la zona del Medio Oriente, es un misterio, pero indudablemente, como decía el evangelista Garelí, para engañar a los judíos tiene que tener algo de sangrecita judía, porque si no, los judíos no lo pudieran aceptar. Así que un hombre del Medio Oriente se levantará, y hasta que se levanta, porque Europa ya lo dijo, necesitamos un líder. Esa es una señal fuerte también. Doctor, fíjese usted que en Londres está gobernando en este momento, el alcalde de Londres es precisamente musulmán. Lo que quiere apuntar es lo siguiente, pastor: el anticristo efectivamente tiene que tener sangre judía. Claro. Hay que explicar un poquitico de pronto esa raíz de sangre judía, porque la Biblia habla y dice que de Abraham nacieron dos reinos, por decir, ¿verdad? Por supuesto. Estamos hablando del pueblo judío y estamos hablando del pueblo islámico. Así es. Claro. O árabe. O árabe. Sí. Que por un lado estaba Isaac y por el otro estaba Ismael. Así es. Investigando. Perdón, pastor, porque cabe resaltar en esta noche que no todo el pueblo árabe es islámico. Es correcto. No todo el pueblo árabe es musulmán. Hay árabes que todavía son cristianos, inclusive. Sí. De hecho, hay árabes que son católicos, ortodoxos, etcétera. Pero en su gran mayoría son musulmanes, claro que sí. Ellos tienen una división como quíntuple. Hay cristianos, chiitas, kurdos, Sunitas. hay suníes y también hay los drusos. Sí. Los que gobiernan en este momento son los chiitas, aunque la mayoría son los suníes, eso es la mayoría. Y los chiitas son los que están gobernando. Los radicales. Que son los radicales en este momento. Entonces, lo que quería explicar un poco, pastor, era eso, es que en 1940 ellos empezaron a formarse en esa unión, en la Unión Árabe, porque querían constituir lo que hoy es la Unión Europea. Ellos querían hacerlo, pero con todos los pueblos árabes lo querían hacer. No lo han podido, pastor. Eso no lo han podido hacer. No lo han podido hacer, porque Dios no lo ha permitido. Así es. Pero estas señales se están dando. Reino contra reino, y hay uniones. Nación contra nación. Así que nación contra nación, no nos extrañe que posiblemente en esa fuerte unión de árabes se manifieste el anticristo. No, y qué impresionante que hay una parte en la Biblia donde dice que el anticristo, aunque va a tener sangre siria y judía, dice que el amor de las mujeres no hará caso. Escuche bien esto. Esto también es profético. Así es. El amor de las mujeres no hará caso. ¿Qué quiere decir eso? Que va a estar de acuerdo con este grupo LGBTI. Así es. Y va a propagandizarlos y va a apoyarlos, No, etcétera, ni lo digas etcétera, mucho. etcétera, etcétera. Y eso se está dando lamentable en nuestra nación, y todos creemos de que no va a ser tan difícil, de que no creo que Colombia vaya a quedar como Venezuela. Hay muchos cristianos que son, perdóname con todo el respeto, ignorantes, que no salen de su estado de ignorancia y creyendo de que Colombia nunca será como Venezuela. Creemos en Dios, confiamos en Dios de que nunca va a ser así, pero con la actitud suya tan pacificadora, entre comillas, no vamos a lograr nada. Un detallito, fíjate, el anticristo va a ser peor
que lo que está sucediendo en Venezuela. Mucho, sí, En claro, mucho Venezuela peor. lo que hay es hambre, pobreza, pero tú sabes que hay grados peores. El grado del anticristo va a ser peor porque él no va a traer solamente pobreza o hambre, va a traer es muerte. Así es. Va a traer es desolación. Así es. Es un atrevido que durante 3 años y medio estará pero aguantado, mostrando paz, pero después saldrá a perseguir las naciones y se apoderará de muchas partes del Medio Oriente y perseguirá al uno y al Así otro es, así es. y hará guerra contra los musulmanes. Ahí dice en el libro de Apocalipsis 17 y 18 que él, siendo el líder de la Comunidad Económica Europea, va a tener una guerra contra los musulmanes y los va a derrotar. Así Increíble. es, así es. Habrá llanto Los va y a rechinar de arrasar. dientes. Cuando dice la caída de Babilonia, uno lee el capítulo anterior y se da cuenta que la derrota que le da la bestia a la gran ramera. La gran ramera es los babilónicos, Irak, los musulmanes, y la bestia que está debajo se cansa de tener a esa ramera arriba y se vuelve contra ella y la devora y la destroza. Eso significa que el anticristo va a hacer una alianza con los musulmanes también por asunto del petróleo y la cosa, Por pero conveniencia. finalmente se volteará contra ellos y los destruirá. Alguien dice, bueno, ¿quién puede destruir a los musulmanes y a los árabes? Pero ellos no están unidos y también son fácil presa de un jefe militar como el anticristo. El anticristo va a destrozarlo y después, con esa victoria tremenda, se va a lanzar contra Israel. Fíjate, destruye primero a los más grandes y cuando viene contra Israel, Dios lo destruye a él. Fíjate Aleluya. que lo que decía el profeta David me pareció bastante interesante. Dice que Chávez tiene 6 letras, no es coincidencia. Maduro tiene 6 letras, Correa tiene 6 letras, y Hitler tiene 6 letras. Y Santos. Y Santos también. El espíritu de anticristo estuvo en Hitler como estuvo en Nerón. Y fíjate cuántos alemanes murieron. Casi toda la nación de Alemania eran tipos buenas personas, buena gente, que no se metían con nadie, pero bajo el mando de Hitler 60 millones de personas fueron aniquiladas, y 60 millones, y 6 millones eran judíos. 60 millones fueron aniquiladas y 6 millones eran judíos. Así es. O sea, y la mayoría del país eran personas buenas, pacificadoras, etcétera. ¿Qué pasó en Rusia? El comunismo también entró, el terrorismo entró, y 20 millones de personas también fueron por la minoría. Escuche bien, la minoría de malos pueden destruir una nación. Así que usted no se quede tan quieto. Tenemos que pedirle a Dios un gobernante cristiano y en su efecto que tenga bases religiosas y morales. Así es, definitivamente. Y apoyarlo, y apoyarlo. Yo, en Mateo 24 habla también de que se levantarán falsos cristos. Sí, así es. Amén. Cristo. Hace un par de semanas vi un video en donde en Venezuela hay un culto para adorar a Chávez y hay oraciones de casi un Padre Nuestro, pero orientado hacia Chávez, que ni lo voy a decir porque es una blasfemia. Una locura. Así es. Eso es, locura, o sea, así una es. locura total. Vamos a propagandizar. Sí, y otro que ha hecho eso es en Corea del Norte. Corea del Norte, quiero decirles a ustedes que no es coincidencia todo lo que está ocurriendo con Corea del Norte. Tremendo, sí. Es más, en la lista de Open Doors es la número 1 en contra de los cristianos. Terrible. Tú no puedes ir con una Biblia, porque el momento que te agarren con una Biblia en el aeropuerto, te Ay, ponen preso y en el peor de los casos te pueden mandar a un paredón de ejecución. Y ya ha pasado. No solamente la ejecución de cristianos, hay algunos que han escapado porque la diplomacia americana y alguna diplomacia por parte de algunos países europeos han ayudado a ciudadanos, a misioneros que han ido allá a tratar de llevar la palabra de Dios y los han frenado. ¿Pero sabes por qué? En Corea del Norte. ¿Cuál es el odio de Corea del Norte de los cristianos? ¿Pero sabes por qué? Porque hay un Cristo falso allá. Se llama Kim Jong-il, el que murió. Primero era Kim Il-sung, que fue el pupilo de Mao Zedong de China. Imagínate. Y él instaló la guerra contra Corea del Sur para propagar el comunismo. Él muere y lo sucede su hijo, Kim Jong-il. Actual presidente. No, Kim Jong-il muere y deja el legado a su hijo Kim Jong-un, que es el que está ahora. Pero Kim Jong-il propagó una cultura, es una religión que se llama Juche. Y es una ideología, se llama ideología Juche, que es tan enredada porque... De género. Sí, es interesante porque Tremendo. mezclan Tremendo eso, ¿eh? cristianismo
con marxismo-leninismo Wow. y los valores patrióticos románticos de la nación coreana. Y todos los mezclan y hacen creer, y allá no hay Biblias, simplemente que hay un adoctrinamiento desde los 3 años, los niños están siendo adoctrinados, y dicen que Kim Jong-il hubo señales en los cielos, que cuando nació hubo una estrella que se puso en los cielos. ¿A quién les parece? Tremendo. A Jesús. Y que también hubo doble arco iris también cuando él nació. Estamos llegando casi que como el pacto con Dios y la tierra cuando Con Noé. después del diluvio. Correcto, así es. Por eso a ellos no les interesa el cristianismo, porque si el momento que entre la palabra de Dios genuinamente, se le va a quitar un velo a todo el pueblo de Corea del Norte de que eso es un falso Cristo, que hay un Cristo que no es, y ahí está el espíritu de anticristo. Y qué coincidencia, por así, pero para mí es una diosidencia, que Corea del Norte amenaza con lanzar misiles a Estados Unidos apenas Trump dice vamos a apoyar cristianos y judíos. Así tremendo, es, totalmente, tremendo, Así es. totalmente. tremendo. O sea, al que apoya a los cristianos y a los judíos, Satanás se levanta inmediatamente. Claro, por eso queremos que nos manden su mensaje y nos digan si usted está de acuerdo con que Trump haya bombardeado al presidente de Siria, que es un tipo que abusa del poder y que lanzó armas químicas. Así es. Y el presidente Trump abiertamente dijo, vamos a atacar a este hombre porque ha lanzado armas químicas contra su misma población. Es un dictador, es un hombre al estilo Maduro, con sistemas políticos similares, y nosotros realmente estamos completamente de acuerdo que un gobierno ordenado por la Biblia debe ser un gobierno que infunda temor al que hace lo Amén. malo. Pero por supuesto. Entonces lo que está haciendo Trump es infundir temor al que hace lo malo, porque la mayoría de presidentes lamentablemente lo que tienen es temor de actuar contra lo que haya malo en el gobierno. Entonces cuando tú aflojas y tienes temor, te conviertes en un presidente burla, payaso, como nuestro presidente Santos, que dejó de fumigar y los cultivos ilícitos se han multiplicado 4 veces y dejó de atacar el mal, creyendo que saludando a todo el mundo va a ser amigo de todo el mundo, y resulta que le ha salido el tiro por la culata. Eso no está vulgar, ¿verdad? No, eso está la culata del permitido. carro. La culata del fusil. Exactamente, la culata Y hay del fusil. mucha gente ignorante en este tema de los misiles y de todo el tema de Siria y Corea del Norte, porque he visto cantidad de fotos a través de las redes sociales en donde ponen a los niños con sangre, ponen a niños golpeados, Sí. que han sufrido, por supuesto, de la guerra, y nosotros no estamos diciendo que estamos a favor de que esos niños mueran o a favor de que esas mujeres sean, que sus hogares sean destruidos, pero sí es necesario que el presidente Trump se mantenga firme y que pueda ejercer ese poder en contra de Siria a favor de Israel, porque es bíblico y es necesario hacerlo. Así que yo invito a aquellas personas que todavía no entienden cuál es el trasfondo de eso y quizás se ponen muy románticos, y perdónenme que me sea tan dura, no necesitamos romanticismo en las redes sociales mostrando la cruda realidad de la guerra. Sabemos cuál es la cruda realidad de la guerra, Así es. pero es necesaria. Y es que como Es vemos cómo necesario. los medios también tergiversan la ¿Es situación. ignorancia Tergiversan Esa todo. o partecita es testadurez? ignorancia, porque el Estado Islámico es crueldad. Correcto. Ahora, yo quiero que Terrorismo. todas las personas que nos escuchan, quiero que sepan lo siguiente. Tú eres un objetivo para el Estado Islámico. Así es. Todos nosotros, todo el que Nosotros, no aquí, sea tú, yo. ellos, Ellos. el que no sea Así ellos, es. son O el que no se objetivos. convierta a ellos, Son objetivos para militar. ellos. Inmediatamente, Total, inmediatamente. Así es. Nos llaman los infieles, Así es. así como nos llaman. Entonces, hemos visto señales de guerra, rumores de guerra, Rumores de guerra. nación contra nación, Correcto. Reino contra reino. reino contra reino, la persecución contra cristianos. Aquí en nuestro medio se está levantando ahora falsos cristos. Así es. Hace poco teníamos a José Luis de Jesús Miranda, Sí. el Por que decía supuesto. que era Que era Jesucristo Jesús. hombre. Y ahora está la Así es. esposa. Ahora está la esposa que se Que llama está peor. Cristo Lisbeth, Una locura. que dice que ella es Ella está en Miami, ella ¿no? es Cristo, que es una mujer Sí, sí. Sí. y Una que es la locura. esposa de Dios. Una Eso es confusión diabólico, pastor. diabólico, no sé si Satánico. Ella Totalmente. estaba loca, ella está Totalmente. 2 veces más loca que él. Así es. Pero lo más triste es que la siguen.
Sí, impresionante. La ignorancia. Tiene sus seguidores. La ignorancia. Hay que enseñarle al pueblo de Dios. El pueblo perece por falta de conocimiento. Hay que enseñarle la palabra de Y Dios, no pastor. saben discernir. No saben discernir Por porque es falta que no de tienen el entrenamiento conocimiento, espiritual. no tienen la sabiduría de Dios. ¿Y cómo la van a tener si no conocen la Y verdad? eso está pasando en nuestra nación. Falta de discernimiento, muchos han apoyado a este gobierno que también está corrupto y está hundiendo nuestra nación por falta de discernimiento espiritual. Porque si tenemos un poco de discernimiento en el Señor, sabemos de que Colombia necesita una transformación. Y oramos desde ya para que en el año 2018 Dios levante a un presidente conforme a su corazón. Amén. Indudablemente que necesitamos un presidente y así debe ser el perfil de un presidente o de un primer ministro o de un rey, un gobernante, como dice la palabra de Dios. El perfil que la palabra de Dios da para un gobernante es un hombre que tenga una autoridad fuerte. Dice la Biblia que Cristo gobernará con autoridad, con vara de hierro. Entonces, si no tiene autoridad, hombre, por favor, mejor que no se lance para presidente. Necesitamos un hombre como Trump, que tiene autoridad, que no tuvo temor en atacar, porque para eso es el ejército y para eso son las Fuerzas Armadas. Dios respalda el ejército y las Fuerzas Armadas. Quizás tú que me oyes y eres pastor quizás o eres sacerdote católico dirás, bueno, pero ¿para qué disparan armas? La Biblia dice que las armas que Dios le da al gobierno son para que infunda el temor al que hace lo malo. En Romanos 13 lo dice, y que ellos no en vano llevan la espada, no en vano llevan los misiles, no en vano llevan los buques, no en vano llevan las armas para defender la soberanía de su nación. Pero lo más interesante es que Estados Unidos no está defendiéndose a sí mismo, está defendiendo a una población debilitada. Y es lo que estamos necesitando que se haga en Venezuela y en Colombia, que si nosotros no tenemos el armamento suficiente nos defiendan de los infieles, de los que quieren arrasar con nuestro país. Así que el perfil de un presidente para cualquier país, incluyendo Colombia, es un hombre que tenga autoridad y que le pueda decir a lo malo, malo, llamarlo por su nombre. Pero si es una persona que no tiene pantalones puestos, le va a decir a lo malo más o menos, entonces va a querer liberar a la gente de la cárcel, entonces los terroristas son buenos. Lo ha hecho Santos, y Santos es un gobierno satánico, porque es que acaso no vimos cuando fueron a Cartagena a firmar el proceso de paz, que estaban todos los santeros echando sus rezos y sus brujerías y todos sus caracoles y todas esas cosas. Eso es santería. O sea que este es un gobierno que está dominado por Satanás. Esta mañana me escribía lastimosamente un familiar y me decía, es que tú le das muy duro al presidente y yo no entiendo, tú como eres tan cristiana y te la pasas mandando oraciones en el chat. Y yo decía, Dios mío, si tú supieras que es para que te convierta. Y me dice, lo que pasa es que tú tienes tanto odio por el presidente y lo que tú tienes es que desearle el bien. Y yo decía, ¿cómo le contesto? Y yo dije, ¿sabes qué? Claro que le deseo el bien, deseo que se vaya lejos, deseo que coja unas vacaciones largas, que nos deje tranquilo. Óyeme, porque es que este es un gobierno que necesita paz y no la paz. Oye, se lo pago, yo le pago el crucero, hacemos la vaca y se la pagamos. Y le compramos un apartamento allá en Pyongyang, en Corea del Norte. En Corea del Norte. Porque entre más tiempo dure aquí en el poder, peor para él. Peor. Lo mejor para él es que se vaya. Entonces yo le deseo lo mejor a nuestro presidente, que se vaya, pero definitivamente usted tiene que abrir los ojos y tiene que entender que esto es un gobierno que está en este momento manejado por Satanás. Todas las cosas están dándose. Dios lo va a quitar. En el nombre de Jesús. Dios lo va a quitar. Ya le queda poco tiempo. En Así el que nombre de usted como Jesús. cristiano apoye. Ore. El diablo está furioso. El diablo está furioso porque sabe que le queda poco tiempo. Pastor, quiero apuntar 2 Timoteo capítulo 3, donde dice que estamos viviendo tiempos peligrosos. Sí, ahí es lo que yo leía. Tiempos peligrosos. Así es. La iglesia está siendo amenazada de frente. Acabamos ahora de pasar una lucha, una batalla, precisamente con este gobierno, a raíz de las cartillas. Así es. Y terrible. Este lugar y este canal fue usado por Dios precisamente para poder abrirle los ojos a muchas personas. Porque esos tiempos peligrosos, esos van orientados a la iglesia sobre todo. Así es. Sobre todo a la iglesia. Porque es que 2 Timoteo es una carta que escribe el apóstol Pablo para un discípulo. Y es una carta profética en este punto. En los finales tiempos vendrían tiempos peligrosos. Y habla del carácter de los hombres de los finales tiempos, que fue lo que dijo la ministra Tatiana, y nos habla precisamente de ministros. Ahí nos está hablando de hombres que van a liderar, que van a estar en procesos de liderazgo. Entonces, a la iglesia hay que enseñarle, Cristo viene. Y tenemos nosotros que predicar el mensaje claro de salvación.
Y dos cosas, pastor. O Cristo viene o viene por ti. ¿Verdad? O viene por todo o viene por ti. Entonces, tenemos que guardarnos en santidad. De que viene, viene. Entonces, tenemos que guardarnos en santidad, sabiendo que la palabra está dicha ya. Está escrita. Y enseñarla. Y hay que transmitir esta palabra tal cual. Porque, ¿qué hace falta? En muchos lugares, precisamente educación. No hay enseñanza bíblica. La gente está llena de pactos, está llena de siembras. El Ministerio de Agricultura y cosas así por el estilo, ¿verdad? Da tanto que vas a recoger tanto. Mucha prosperidad. Y por eso viene Cristo Lisbeth, viene con sus enseñanzas y ellos le creen a Cristo Lisbeth. Pastor León, tú has dicho algo tan, y lo hemos dicho ya en el transcurso de esta hora, lo importante que es que en la iglesia se enseñe la palabra tal cual como está. Es que no hay que añadirle más nada, es que hay que leerla y que la gente se le entre en la cabeza. ¿Cómo es posible que haya iglesias todavía predicando? No es que esté en contra de eso, sino que predican del amor y de la prosperidad y de que Dios es amor, que Dios es perdón. Y sí, Dios es amor y Dios es perdón y todo eso hay que enseñarlo. Pero ¿cómo no enseñar la verdad de los últimos tiempos, de las señales, de lo que está ocurriendo en este país? Hemos visto pastores que están enseñando a los jóvenes hasta con su propio testimonio, tomando trago y en lugares que no deben estar. Exacto, están convirtiendo. No lo están haciendo y están convirtiendo, están convirtiendo en la iglesia en un lugar del mundo más. Y eso es tan peligroso, son los tiempos peligrosos que hablaba Pablo. Pablo habla precisamente de los ministros, de los ancianos, de los diáconos y comienza a mostrar las características en segunda de Timoteo 3. Un pastor, me gustó esa frase que dijo: si la iglesia no se llama casa de oración, entonces es una cueva de ladrones. Así es. Si no es una casa de servir a Dios, entonces se convierte en cueva de ladrones. Y usted, mi casa, ¿verdad? Ese fue el pasaje donde Jesús dijo: mi casa será llamada casa de oración. Ustedes la habían hecho cueva de ladrones. Donde no hay casa de oración, hay lugar para robarse. Para robarse. Y hay pastores y hay ministros que piensan que enseñar el Apocalipsis, enseñar todo lo que habla, todo lo profético, la palabra profética y la palabra apostólica, le tienen tanto temor porque dicen que la gente de pronto no está tan preparada para conocer esas cosas o que es muy fuerte, y resulta de que es lo necesario. Amén. Es lo básico, es lo fundamental, no es lo fundamental enseñarle a la congregación Génesis 1:26. Sí, es importante, pero lo apostólico y lo profético, el reloj de los últimos tiempos, es tan fundamental que si la iglesia no lo entiende, se pierde. Hace 10 años atrás, con respecto a lo que está hablando Tatiana, yo tenía solamente 20 años, hace 10 años, y hablé en ese entonces con un pastor de una iglesia muy importante en Sudamérica, una iglesia, mejor dicho, como de 6.000, 7.000 personas, y le hablé acerca del Apocalipsis y de qué opinaba él sobre los dos testigos, etcétera, etcétera. Él me dijo: no sé nada del tema que me estás diciendo, yo solo sé que Jesucristo salva, sana, bautiza y viene pronto. O sea, un kindergarten. Por favor, ya es hora de que los pastores empecemos a escuchar, a leer la Biblia, a enseñar la palabra de Dios, que Cristo está pronto a venir, que Cristo está ya a la puerta de nuestra casa. Y una persona cree que solamente los terroristas son los ISIS, los que le matan y le cortan la cabeza a aquellos cristianos. No, y los terroristas también están en Colombia. Abre sus ojos, los terroristas también están en Colombia, y todo lo que se llame comunismo, terrorismo, socialismo odia a los cristianos y los perseguirán. De hecho, hay un libro que acabo de buscar, tengo que bajarlo apenas, lo encontré solamente electrónicamente, pero se llama El Libro Negro de la Nueva Izquierda. Un Che Guevara. Sí, y se llama Ideología de Género y Subversión Cultural. Tremendo. ¿Lo escribe? Lo escribe Nicolás Márquez y Agustín Laje. Yo pensé que Nicolás Maduro. No, es un libro escrito por dos argentinos y habla de cómo la lucha de la izquierda y los LGBT empieza a ser unida para atacar a las naciones y descomponer la estructura social para imponer su ideología
izquierdista y LGTB. Fíjate que tiene al Che Guevara con los labios pintados de rojo. Profeta, Claro. ¿sabe dónde están enseñando ese libro? Los labios Hoy pintados aquí de en rojo. Barranquilla, en la ¿Dónde? Autónoma del Caribe, en ¿Dónde? la Facultad de Ciencias Políticas. Tremendo. Ese libro lo están enseñando. Wow. Lo mandaron a comprar a los muchachos antes de Semana Santa. Le están Aquí lavando, en sí, Barranquilla. En Barranquilla. Están enseñando ese Un libro LGTBI. LGTBI comunista. Es increíble. Creemos O sea, que el comunismo es Rusia, etcétera, China, no, ya está metido Ya está en nuestra metido. nación y es hora de que despertemos del sueño en que estamos. Cristo viene pronto, querido Tremendo. televidente, hay que prepararnos. Lo más importante es que si tú no entiendes todo este movimiento de cosas que estamos hablando y que la Biblia dice, por lo menos conviértete a Cristo, Amén. escápate de las cosas que vendrán. Queremos que tu alma se salve. Hay un cielo y hay un infierno que el hombre debe intentar escapar de él, porque el infierno es el peor castigo que jamás alguien haya pensado o imaginado. Déjame decirte que acércate a Dios, porque Cristo viene por segunda vez a este mundo, y cuando venga por segunda vez no va a venir como vino la primera vez montado en un burrito, va a venir montado en un caballo blanco. Eso significa que cuando vino en el burrito vino manso y humilde, y tú sabes, vino a que le pegaran una mejilla y dejarse poner la otra. Como cordero fue llevado al matadero y se dejó matar. Amén. Sin embargo, en la segunda vez no vendrá así Como poniendo rey. la mejilla, sino que vendrá con la espada afilada y viene a partir a las naciones que Como se levantan saca contra esa Israel. Viene sin nada de espíritu de perdón, viene a guerrear, viene a pelear, Amén. viene a recoger a su pueblo, a salvar defender su a su pueblo, Gloria. y por lo tanto usted debe estar consciente de estas cosas y arrepentirse y venir rápido a Cristo, porque las cosas se van a poner más difíciles. Nosotros quisiéramos hablarte de que las cosas se van a poner mejor, de que la prosperidad aumentará, de que habrá una bendición tremenda, pero lamentablemente habrá una noche negra, Eso es lo que están diciendo en el libro, es casi que profético. Algo negro viene, es algo negro. Ellos mismos están declarando algo negro, porque sí, son una cosa negra, pero también viene algo negro para este mundo. Así que ven a Cristo y Él va a poder abrazarte y salvarte de lo que viene. ¿no? Y las cosas no se van a poner mejores. Si la misma palabra dice que por favorecer a los escogidos los tiempos serán acortados, o sea, serán acelerados los tiempos. Esto va a ser acelerado, esto va a ser más rápido, va a haber más muerte, va a haber más señales, va a haber, o sea, es momento de que usted no solamente se convierta a Cristo, es que usted tiene que comenzar a buscar la verdad y póngale a su pastor, póngale demanda, dígale a su pastor, yo quiero que usted nos enseñe acerca de los últimos tiempos. Yo quiero que usted nos enseñe acerca de la segunda venida de Cristo. Póngale demanda a su pastor para que le enseñe la verdad de lo que hay en los evangelios, porque la cosa definitivamente mejor no se va a poder. Ojalá pudiéramos decir en alguna parte de la Biblia dice, bueno, esto pasará, pero en un momento las cosas se van a poner color de rosa y qué bonito y el jardín y va. No, la cosa se va a poner peor y se va a acelerar en estos últimos Y tiempos. fíjate que las últimas palabras de Juan Apocalipsis son el que da testimonio de estas cosas. Dice, Así ciertamente vengo en breve. Dice, amén, sí, ven, Señor Jesús. Juan nos está diciendo, yo estoy dispuesto a que Jesús vuelva. Esa es la actitud que cada cristiano tenemos que tener. Así es. Ven, Señor Jesús. Nos conviene. Ciertamente, vengo en breve, dijo Jesús, y uno tiene que estar dispuesto hoy, mañana, pasado y todos los días a decir, sí, ven, Señor Jesús. El cristiano debe estar en oración permanente. El Señor Jesucristo dijo, orad y velad para que no entréis en tentación. La palabra de Dios enseña en 1 Timoteo capítulo 4 que en los finales tiempos algunos van a abandonar la fe, van a apostatar, van a ir en contra de ella. Eso nos habla del pueblo cristiano, que iría en contra de las enseñanzas que se les dio. Cuando la ministra Tatiana nos habla y nos dice que debemos exigirle en nuestras iglesias que se nos enseñe la palabra, eso, cada creyente debe estar atento a lo que la Biblia dice, la palabra de Dios, porque es ella la única fuente que nos va a dar el conocimiento de la verdad. No va a estar en ningún libro, no va a estar en ninguna otra parte, es la Biblia. Y si usted la lee y si usted la tiene, ojalá la tenga en papel, Sí. ¿verdad? Y si usted la tiene, léala, porque es necesario que usted aprenda, porque posiblemente
muchos ministros, pastores, en donde hoy en día muchas personas se están congregando, ya están enseñando cosas diabólicas, Amén. cosas que van en contra de la verdad divina. Y esa también es una señal de los finales tiempos. Así es, así es. Está dicho en Mateo 24 que se levantarán falsos profetas y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Muchas personas hoy dicen, no, pero es que yo soy salvo, siempre salvo y a mí nadie me va a arrebatar de la mano del Padre. Bueno, escuche algo, eso es una doctrina diabólica también que está en muchas iglesias hoy. Dice, por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Eso quiere decir que usted puede tener todo el amor del mundo, usted puede haber sentido a Dios, usted puede haber experimentado la presencia de Dios, pero su amor se puede enfriar si usted le da cabida a Satanás y puede volver atrás. Y ese es el peligro. Por eso Jesús dice, el que persevera hasta el fin, este será salvo. ¿Sabes qué, Jennifer? Yo le digo a donde voy y donde yo puedo predicar, yo digo que el novio, que es Jesús, viene por una novia. Así es. Y es una novia pura, sin arrugas y sin mancha. Él no viene por una novia ramera. Así es. Él no viene por una novia que se ha revolcado con otro la noche anterior o el mes anterior. Así es. Entonces tenemos que tener la actitud correcta de una novia pura, sin Amén. arrugas y sin mancha, Cada día. en la santidad correcta. Si queremos, y no sabemos cuándo viene el novio, Así es. entonces hay que estar siempre pendiente y apercibido con la lámpara, con fuego, con aceite, en todo momento. Pues no sabemos a qué hora llegará. Así es. Tenemos que estar en esa pureza y en esa santidad antes de la segunda venida de Gloria a Cristo. Dios. Así es, y también dice, y quiero leer Mateo 24, 45, y lo voy a leer hasta el 51 para que usted vea hasta dónde vamos, hemos llegado y vamos a llegar. ¿Quién es el siervo fiel y prudente a quien su señor ha dejado encargado de los sirvientes para darles la comida a su debido tiempo? Dichoso el siervo cuando su señor al regresar lo encuentre cumpliendo con su deber. Les aseguro que lo pondrá a cargo de todos sus bienes. Pero ¿qué tal si ese siervo malo se pone a pensar, mi señor se está demorando, como muchos deben estar pensando, no, pero falta mucho tiempo, y luego comienza a golpear a sus compañeros, aquí hablando de violencia, y a comer y beber con los borrachos? O sea, aquí está hablando de lo que estamos viviendo y viendo en muchas iglesias alrededor de Latinoamérica. El día en que el siervo menos lo espere y la hora menos pensada, el Señor volverá, lo castigará severamente y le impondrá la condena que reciben los hipócritas, y habrá llanto y rechinar de dientes. Tremendo. Tremenda palabra. Así que esto que está pasando hoy, por ejemplo, que el presidente Trump lanza una bomba tremenda para Siria, que China con Rusia se unen contra los Estados Unidos y están amenazando con Corea del Norte también, que apareció de la nada a unirse. Son guerras y rumores de guerra antes de la segunda venida del Señor. O sea, esto que está ocurriendo nos abre los ojos más de que la segunda venida del Señor puede presentarse en cualquier momento y puede haber unos cuantos muertos, no sabemos, porque no todo va a estar bien lindo y precioso cuando Jesús venga. Cuando Jesús venga por segunda vez, pues me refiero a la segunda venida visible de Cristo a la tierra, habrá un mundo atacado y golpeado fuertemente por las copas de la ira de Dios. Dicen los eruditos bíblicos que más o menos unas 1.500 a 2.000 millones de personas morirán en esos 7 años de la gran tribulación. Tremendo. Así que esos 7 años, no hemos entrado en los 7 años porque el comienzo de esos 7 años sería la firma del Tratado de Paz con el Anticristo. El Anticristo no ha aparecido, gracias a Dios. Sin embargo, ya se está viendo en el terreno que puede aparecer en cualquier momento. Así es, y así que es. una vez ese Tratado de Paz se firme, vienen 7 años donde Jesús va a aparecer visiblemente y encontrará un mundo horriblemente destruido, pero Él defenderá a un remanente, porque muchos dicen, bueno, pero si Jesús hizo que, y dijo que iba a defender a su pueblo, porque muchas veces no lo ha defendido, porque muchas veces judíos han muerto, claro, porque hay un remanente. No todo el que desciende de Israel es israelita, porque Jesús tiene guardado un remanente y sobre ellos tiene puesta su protección total. Y queremos invitarte que te des cuenta en los periódicos, en la radio, que las señales se están cumpliendo maravillosamente, y esta guerra nos incumbe a nosotros realmente, porque podemos ser atacados eventualmente por cualquier tipo de este terrorismo de ellos. Fíjate que Corea, Siria,
China y Rusia tienen el mismo espíritu, tienen el espíritu del anticristo manifestado políticamente a través de un sistema de dictadura. Sí, y ahora que usted menciona China, quería decirle que China y Rusia, ellos respaldan a Siria, y los Estados Unidos y el resto de naciones están con el otro grupo. Entonces, es ahí donde empieza el problema, pastor, que estas potencias mundiales están señaladas en la Biblia. Así es. Están señaladas en la Biblia y nos habla igualmente con simbología, con una simbología que nos expresa la palabra de Dios, pero debe ser estudiado a la luz de la palabra de Dios, no a la luz de libros, porque cuando se estudia a través de libros Trae confusión. Trae mucha confusión. Así es. Quería anotar, pastor, y que de pronto en otro espacio se podría tratar el tema sobre el arrebatamiento, cuando Cristo venga primero por la iglesia y se la lleve, ¿verdad? Todas esas cosas nosotros como iglesia debemos considerar y tener presente esa partecita de que Cristo va a venir por la iglesia y se la va a llevar, y ese arrebatamiento ocurrirá en un abrir y cerrar de ojos. Nuestros cuerpos serán transformados, Aleluya. transformados y luego Para recibir al Señor en el cielo, En el el aire, cielo, ¿verdad? así es, en las- Ahora, sobre las fíjate que nubes. la doctrina del rapto es una doctrina que ya no se predica casi, que inclusive muchos predicadores no la creen y creen que es mentira, que es falsa. No vamos a predicar en esta noche de cuáles son las tres posiciones, porque no, eso sería otro programa, ni cuál posición ponemos nosotros. Lo que sí es seguro es que Jesucristo va a venir por su iglesia, una iglesia sin mancha, una Sin iglesia sin arruga arruga, una y iglesia gloriosa. santificada, Gloriosa. una iglesia gloriosa, y va a ser transformada en las nubes. Pastor, yo quería Sí. apuntar con relación a China, y yo tuve un sueño, Sí. y este sueño yo lo sentí muy real, muy real. Yo vi los Estados Unidos de América bombardeada y vi la Estatua de la Libertad en el suelo. Yo la vi en el suelo. Ahora que Estados Unidos acaba de enviar la madre de todas las bombas, Sí. todo el resto dijeron, aún el que usted mencionó de Corea, Kim Jong-un. dijo que podrían ellos también enviar en cualquier momento bombas a los Estados Unidos. Y yo viví ese sueño, lo viví como algo real. Quiero decir una cosa, que justamente ayer en Pyongyang, que es la capital de Corea del Norte, en un escenario gubernamental y con toda la cúpula militar norcoreana, pusieron con música en vivo, una orquesta filarmónica, pusieron unos videos en donde era una simulación, en donde lanzaban misiles balísticos continentales por parte de Corea del Norte y aterrizaban en territorio americano. Tremendo. Y era un render, era algo pues obviamente ficticio, y ponían a las ciudades en llamas. Eso es lo que ellos quieren. Entonces ellos están ya colocando eso en el corazón de todos los norcoreanos, Tremendo. porque Así es. hacia allá es donde ellos Y quieren. ellos se alegraban seguramente. Claro, y todos Obvio. aplaudiendo cuando veían esas imágenes. Lo pueden ver en CNN, que está el video, CNN en inglés, y lo ven que ahí están haciendo ese tipo de simulaciones. Tremendo. Pero son unas simulaciones celebradas, Celebradas. a puerta abierta, y que toda la Ay. nación de Corea del Norte lo ve y lo celebra. Sí, es porque- educativo. Y yo Entre el comillas. sueño, Entre propaganda. comillas. el sueño lo tuve hace como 4 años, pastor. Lo declaré a la iglesia de que debíamos orar, que hay que orar y pedirle a Dios que nos guarde, que nos proteja, porque estos son mentes diabólicas. Sí, sí, sí. Estas personas, Perversos. porque son perversos. O sea, Fíjate que vuelvo y repito. el 11 de septiembre ponían las imágenes aquí en Estados Unidos, todo el mundo llorando, desastroso, y allá en el Medio Oriente la gente feliz. Feliz, aplaudiendo Así y es. ya Quemando celebrando. banderas. Haciendo Felices. fiesta. Celebrando. Es que Haciendo si fiesta. usted lee el Corán en Sura 8, usted Sí, se va a dar hay cuenta varios. por qué ellos se alegran. Así es. Porque para ellos eso es un triunfo. Correcto. Así es. Y Ellos Alá los necesitan, bendice por eso. sí, y dice eso, exactamente dice eso. Todo lo que tú aportes para la causa, Alá te lo retribuirá. Fíjate que Así es, gracias a tremendo. Dios que los chiitas son la menor cantidad.
que son los que realmente son terroristas, porque hay una cantidad de musulmanes que no creen en eso, Así no es. creen en el terrorismo y son Así personas es. muy Son radicales. Ahí estuve viendo un documental de una persona musulmana que fue a los Estados Unidos y tenía que hablar con el presidente Obama, y toda la película transcurre en que él busca al presidente Obama para decirle: presidente Obama, no soy terrorista. Entonces, Imagínate. queremos en este momento decir a los árabes que no son terroristas, que estamos verdaderamente contentos Así es. con el pensamiento de ellos y que es una gran bendición para nosotros, porque imagínense 1.100 millones de árabes que fueran todos chiitas. No, Gracias a que hay Dios, muchos gracias a que los son pequeños. trabajadores, productores, tienen grandes empresas, cumpliéndose la profecía que Dios le dijo a Ismael de que sería una nación grande también. Así es, No solamente definitivamente. Dios bendijo a los israelitas, Dios bendijo también al pueblo. A los Así ismaelitas. es, Dios no fue árabe, egoísta. árabe. Así es. Y así Dios es. bendijo a ambos. Recuerde, Bendijo a ambas pastor, tierras. Y hasta musulmanes se han convertido Siria- a Cristo. Así es. Siria Así es es. socialista. Siria es socialista. Totalmente. Desde el año 70 está en el poder la familia, Familia la familia Al-Assad. Está desde el 70 en el poder. Estamos hablando de 45 años. 47 años. 47 años. 47 años está en el poder. Y ellos han matado a muchísima gente. Pero muchísima gente han matado. Porque Tremendo. para poder mantenerse en el poder, Claro. ellos tienen que asesinar, matar, Siempre fue así. destruir. Históricamente, los zares de Rusia, el presidente Maduro, el presidente Castro, allá Hitler, los alemanes, siempre históricamente ha sido así. Han tenido que matar gente para no perder el poder. Para El socialismo, mantenerse. el terrorismo, el comunismo, el leninismo, todo es una fuente satánica que viene en la raíz del mismo diablo. Así y este es. tipo dice, queremos ser, ¿cómo se llama él? ¿Cuál? A Ajá, ver. no, ese Iván Márquez. Iván Márquez. dijo, queremos ser como Venezuela porque el chavismo es un ejemplo a seguir. Tomen nota, colombianos. Queremos ser como Venezuela porque el chavismo, ¿qué es el chavismo? Es el comunismo, el socialismo, El socialismo. el terrorismo. Es lo peor que le puede suceder a una Fíjate nación. que el presidente Santos hoy dijo algo que dejó a muchas personas con la interrogación en la mente. Dijo, hace 6 años, dijo el presidente Santos. Sí. Entonces la pregunta es, ¿será para ganar popularidad? Pero Obvio. él dijo, hace 6 años le dije al señor Chávez que el había fracasado. Ha fracasado. Bolivariano, Nosotros decimos, bueno, ha dicho tantas mentiras que ya nadie le cree. Yo creo que Tatiana no le cree. No, ¿y para qué popularidad va a subir? Eso no levanta No, ni eso con no polvo, levanta no nada. levanta ni No levanta lloremos muerto, eso tampoco. no, cero. Claro que el presidente Nicolás Maduro hoy dijo, y escuchó eso, y dijo de que tenía grabaciones del proceso de paz y que iba a sacar la verdad Que la suelte. y que, bueno, que la suelte. Wow. No te Que creo. dijo que Sí. estaba desde el principio del proceso de paz apoyando a Esto se llama Colombia. trapitos al sol. Eso me Sí. encanta a mí. Así que bueno, vamos a ver que la verdad salga a Eso reducir, está bien. salga a Es la que eso es lo luz. que hay que Todo va a orar. salir a la Es que eso es lo luz. que hay que Amén. orar. Que los colombianos se están dando cuenta Así dice y la Biblia. popularidad Así es ha que rebajado dice, ya así al creo que totalmente. 10, 11%. Sí. Santos. No y levanta cuando, ni y con- cuando ni con todo eso abanico. pase, hacemos otro programa. Hacemos todo el programa, cantando victorias aquí con la verdadera paz. Amén. Ya estamos para terminar este programa. Muchísimas gracias por cada persona que estuvo ahí pendiente en Facebook, en YouTube, en la página www.ccjerusalem.com. A cada evangelista, profeta, maestro, pastor que está aquí presente, periodista, etcétera, etcétera. A cada hermano que estuvo ahí en las partes de la comunicación. Dios te bendiga, Dios te ama y estamos en el próximo programa aquí en Tan Cerca de Ti.